Él la golpeó, y ella lo encubrió. Durante años, esa frase fue susurrada en los pasillos de la televisión mexicana como un secreto incómodo. No se hablaba de un escándalo cualquiera. Se hablaba de Verónica Castro, una de las mujeres más queridas, más admiradas y más protegidas del espectáculo latino. La imagen pública era impecable. La realidad, no tanto. En 2008, su propio hijo, Cristian Castro, admitió públicamente haber agredido a su madre durante una discusión. No fue una insinuación, fue una confesión. Golpes. Forcejeo. Una escena que terminó con Verónica recibiendo atención médica. Sin embargo, horas después, la versión oficial cambió. Ella declaró que había sido víctima de un asalto. Nadie fue denunciado. Nadie investigó. El caso se cerró en silencio. Años más tarde, Cristian negó todo. Dijo que jamás había tocado a su madre. Las versiones se contradijeron. Los testigos aparecieron y desaparecieron. Y Verónica, una vez más, eligió callar. Hoy, con más de 70 años, retirada de la televisión y alejada del foco público, su nombre vuelve a resonar por una razón inquietante. Según fuentes cercanas, la actriz atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida. Aislada, frágil, cansada, con una frase que estremece incluso a quienes la conocen desde hace décadas. Ya no quiere vivir. Este no es un video sobre chismes ni sobre polémicas pasajeras. Es una investigación sobre el precio del silencio, sobre una mujer que pasó su vida protegiendo a los demás incluso cuando nadie la protegía a ella, sobre una madre que eligió encubrir a su hijo, y sobre una verdad que, cuanto más tiempo se oculta, más daño causa. Porque la pregunta ya no es qué ocurrió aquella noche. La pregunta es por qué Verónica Castro decidió cargar sola con todo. Antes de ser una estrella, Verónica Castro fue una niña obligada a crecer demasiado rápido. Su historia no comienza en los estudios de televisión ni bajo las luces del escenario. Comienza en un hogar marcado por la ausencia y la necesidad. Cuando tenía apenas 8 años, su padre abandonó a la familia. No hubo explicaciones largas ni despedidas cuidadosas. Simplemente se fue. A partir de ese momento, todo cambió. La familia quedó a cargo de una madre que trabajaba jornadas interminables para sostener a sus hijos. 12 horas al día, a veces más. El dinero no alcanzaba, la estabilidad tampoco. Verónica, siendo aún una niña, comenzó a ocupar un rol que no le correspondía. Se convirtió en la cuidadora de sus hermanos, en el apoyo emocional de su madre, en la figura que mantenía unida a una familia rota, no por elección, sino por necesidad. Vivían en un pequeño cuarto que antes había sido un almacén, sin privacidad, sin comodidades, sin la sensación de seguridad que debería rodear a una infancia. Verónica aprendió pronto que quejarse no servía, que llorar no resolvía nada, que había que resistir. Esa lección, aprendida demasiado temprano, se convirtió en la base de toda su vida adulta. Desde entonces, su identidad quedó ligada a la idea del sacrificio. Ser fuerte, no pedir, no depender, no fallar. Verónica no tuvo tiempo para ser vulnerable. Su infancia fue una sucesión de responsabilidades asumidas en silencio. Y ese silencio no fue casual. Fue una herencia. Su madre, una mujer endurecida por la vida, le enseñó sin palabras que el amor se demuestra aguantando, que la familia se sostiene con sacrificio, que los problemas se resuelven puertas adentro. Verónica absorbió esa filosofía como una verdad absoluta, y con ella construyó su carácter. Cuando comenzó a mostrar talento artístico, no lo hizo desde el privilegio, sino desde la urgencia. El trabajo no era una opción creativa, era una salida, una forma de ayudar en casa, una manera de asegurar que no faltara lo básico. Desde muy joven entendió que su valor estaba ligado a lo que podía dar, no a lo que podía recibir. El abandono del padre dejó una marca profunda, no solo por la ausencia física, sino por el mensaje implícito, que las personas pueden irse, que no siempre se quedan. Esa idea se instaló en su interior y condicionó todas sus relaciones futuras. Verónica creció con el miedo constante a ser dejada, y ese miedo la llevó a aceptar situaciones que otros habrían rechazado. Aquí nace el patrón que definirá su vida.
la tolerancia al dolor, la normalización del sacrificio, la confusión entre amor y sufrimiento. Verónica no aprendió a poner límites, aprendió a soportar, y ese aprendizaje tendría consecuencias devastadoras. En su juventud, mientras luchaba por abrirse camino en el medio artístico, se encontró rodeada de hombres con más poder, más edad y más influencia. El desequilibrio era evidente, pero para ella, acostumbrada a ceder, parecía normal. No cuestionaba, aceptaba, confiaba, porque así había sobrevivido siempre. La figura masculina ausente fue reemplazada por figuras masculinas dominantes, y en ese intercambio, Verónica volvió a ocupar el mismo lugar, el de la mujer que da, la que espera, la que perdona, la que no exige. Ese esquema no surgió de la nada. Fue construido desde la infancia. El éxito llegó, pero no trajo alivio emocional. Al contrario, refuerzo la idea de que su función en el mundo era sostener a otros, ser útil, ser fuerte, no romperse. Verónica comenzó a ser admirada por su sonrisa, por su energía, por su presencia luminosa. Nadie veía el esfuerzo detrás. Nadie preguntaba cómo estaba realmente. En ese contexto, la maternidad llegó como una extensión natural de su identidad. Ser madre significaba dar aún más, proteger, cargar, resolver. Verónica asumió ese rol con una entrega absoluta. No conocía otra forma. Su vida siempre había sido eso, cuidar a los demás. Pero lo que parecía virtud era también una trampa. Porque cuando una persona aprende que su valor depende del sacrificio, termina justificando lo injustificable, terminando por encubrir lo que duele, callando lo que lastima. Y ese silencio, heredado y repetido, se vuelve peligroso. Todo esto no explica un hecho aislado, explica un comportamiento, una manera de enfrentar la vida, una predisposición a soportar incluso aquello que no debería soportarse. Verónica no se convirtió en una mujer que encubre de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de aprendizaje emocional distorsionado. Su historia personal está marcada por la idea de que el conflicto destruye, que hablar rompe, que denunciar separa. Y por eso cuando la violencia aparece en su vida adulta, no la enfrenta como un problema externo. La absorbe, la minimiza, la esconde, porque así aprendió a sobrevivir. La niña que cuidó a sus hermanos se convirtió en la mujer que cuidó a todos. A su madre, a su hijo, a su entorno, incluso a quienes le hicieron daño. Porque para Verónica, proteger a los demás siempre fue más importante que protegerse a sí misma. Este es el punto de partida de todo lo que vendrá después. No un escándalo televisivo, no una confesión tardía, sino una vida entera construida sobre el sacrificio y el silencio. Una estructura emocional que hizo posible que el dolor se repitiera sin ser nombrado. Para entender lo que ocurrió años después, hay que mirar aquí, a esta infancia sin refugio, a esta educación basada en la resistencia, a esta mujer que aprendió que amar es aguantar. Porque solo desde ese lugar se puede comprender por qué, cuando todo estalló, Verónica Castro eligió una vez más callar. Y ese silencio, como veremos, no fue un accidente. Fue una consecuencia. Cuando Verónica Castro conoció a Manuel Valdés, ella tenía 19 años. Él era más del doble de su edad. Una figura consagrada del espectáculo, con poder, dinero, prestigio y una vida personal caótica que casi nadie se atrevía a cuestionar. Para Verónica, criada en la carencia y el sacrificio, aquella relación no se presentó como una amenaza, sino como una promesa. Promesa de estabilidad, de reconocimiento, de pertenencia. Una vez más, confío. Manuel Valdés no era un hombre libre. Tenía una larga historia de relaciones paralelas, hijos con distintas mujeres y una reputación conocida en los pasillos del medio artístico. Nada de eso fue ocultado del todo, pero tampoco fue presentado como un problema. Verónica entró en esa relación desde una posición desigual. Ella era joven, vulnerable y emocionalmente marcada por el abandono. Él era experimentado, dominante y acostumbrado a imponer sus reglas. Cuando Verónica quedó embarazada, la realidad se impuso con crudeza. No hubo planes de familia ni intenciones de formalizar nada.
La respuesta de Valdés fue tan fría como reveladora. Le ofreció un lugar donde vivir y visitas ocasionales, no un compromiso, no un reconocimiento pleno, no una responsabilidad compartida. Para muchos, esa propuesta habría sido inaceptable. Para Verónica, educada para aguantar, fue solo otra prueba que había que superar. Tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Seguir adelante sola, sin denuncias, sin reclamos públicos, sin exigir apoyo económico ni reconocimiento formal. No porque no lo necesitara, sino porque había aprendido que pedir podía significar perderlo todo. Prefirió el silencio a la confrontación. Prefirió cargar sola antes que exponer a su hijo a un conflicto. Así comenzó su vida como madre soltera. Una maternidad absoluta, absorbente, sin red de contención. Verónica se convirtió en todo. Madre, padre, sostén económico, guía emocional. Su carrera comenzó a despegar, pero lejos de aliviar su carga, la multiplicó. Trabajaba sin descanso. Grababa, viajaba, actuaba. Todo mientras criaba a su hijo prácticamente sola. Cristian creció rodeado de fama, pero también de ausencias. No conoció a su padre durante gran parte de su infancia. Y cuando finalmente lo hizo, ya era adulto. Verónica nunca habló mal de Manuel Valdés frente a su hijo. Nunca lo desacreditó. Nunca lo responsabilizó públicamente. Al contrario, incluso llegó a pedir perdón a la esposa de Valdés por una relación en la que ella había sido claramente la parte más vulnerable. Ese gesto, incomprensible para muchos, encajaba perfectamente en la lógica de Verónica. Proteger, aguantar, callar. Durante más de 3 décadas sostuvo esa narrativa, la de una mujer fuerte que no necesita a nadie, la de una madre que lo puede todo. El público la admiraba, los medios la celebraban, pero pocos se preguntaban el costo real de esa fortaleza permanente, porque nadie puede sostenerlo todo sin romperse en algún punto. El éxito fue inmenso. Telenovelas que marcaron época, programas de televisión con audiencias históricas. Verónica Castro se convirtió en un ícono cultural en toda América Latina. Su rostro era sinónimo de alegría, glamour y carisma. Pero detrás de cámaras, la historia era distinta. La soledad era constante, el cansancio acumulado, la sensación de que todo dependía siempre de ella. La maternidad, lejos de ser un refugio, se convirtió también en una fuente de tensión. Cristian creció con una personalidad compleja, exigente, impulsiva, acostumbrada a ocupar el centro. Verónica, temerosa de repetir el abandono que ella había sufrido, evitó poner límites claros. Confundió protección con permisividad. Amor con sacrificio extremo. El miedo a perderlo la llevó a justificar comportamientos que, con el tiempo, se volverían preocupantes. En 2004, cuando parecía que nada podía detenerla, ocurrió el episodio que marcó un quiebre físico y simbólico. Durante una transmisión del programa Big Brother VIP, la producción decidió incluir una escena espectacular para aumentar el rating. Verónica fue presionada para participar en una actividad riesgosa, subirse a un animal en pleno directo. Ella aceptó. Como siempre, no cuestionó, no se negó, cumplió. El accidente fue inmediato y público. Cayó frente a las cámaras. El impacto fue severo. Las consecuencias, graves. Lesiones en la columna, cirugías complejas, implantes de titanio, dolor crónico, riesgo permanente. Cualquier otra figura habría detenido su carrera. Verónica no. Volvió a trabajar. Volvió al escenario. Sonrió ante el público mientras su cuerpo apenas resistía. No denunció. No reclamó. No exigió responsabilidades. La empresa siguió adelante. El programa continuó. El silencio volvió a imponerse. Para Verónica, el mensaje era claro. Detenerse no era una opción. Mostrar fragilidad tampoco. El sacrificio seguía siendo la única forma de existir. Ese episodio no solo dejó secuelas físicas, debilitó su estado emocional. El agotamiento acumulado comenzó a pasar factura. La dependencia emocional con su hijo se profundizó. Verónica había entregado todo, su juventud, su cuerpo, su vida, y esperaba, aunque nunca lo pidiera,
que ese amor fuera correspondido, pero el equilibrio era frágil. La presión, constante. Las tensiones familiares se intensificaron. Y poco a poco, la relación madre e hijo comenzó a mostrar grietas profundas. Grietas que no se veían desde afuera. Grietas que crecían en silencio. Todo lo que ocurriría después no fue un accidente ni un hecho aislado. Fue el resultado de años de desgaste, de límites nunca puestos, de silencios acumulados. Verónica Castro no llegó a ese punto de quiebre de un día para otro. Fue empujada lentamente por una vida entera de sacrificio normalizado. Y cuando la violencia finalmente se hizo visible, cuando el silencio ya no pudo contenerlo todo, la reacción de Verónica no sorprendió a quienes entendían su historia. Porque había sido preparada para eso desde niña, para callar, para proteger, para encubrir. Lo que ocurrió en 2008 no fue el inicio de la tragedia. Fue solo el momento en que lo invisible se volvió imposible de ocultar. Y es ahí donde la historia entra en su fase más oscura. Una fase en la que el amor maternal, el miedo y el silencio se mezclan de una forma que deja marcas irreversibles. Pero esa es la parte que viene después. El éxito llegó como una avalancha. Cuando Verónica Castro alcanzó la cima de la televisión latinoamericana, su nombre se convirtió en una marca. Los ricos también lloran. Rosa Salvaje y otros proyectos la transformaron en un rostro conocido en millones de hogares. Era la mujer que lo tenía todo. Fama, dinero, respeto. O al menos eso parecía desde afuera, porque dentro de su casa, la realidad seguía siendo otra. Verónica trabajaba sin descanso, jornadas interminables, viajes constantes, grabaciones que no dejaban espacio para la recuperación física ni emocional. Todo lo hacía por una razón que nunca ocultó. Su hijo, Cristian, era el centro de su vida, la motivación y también la mayor preocupación. Desde pequeño creció rodeado de lujos, pero también de ausencias. Su madre estaba presente en cuerpo, pero agotada. Y esa combinación creó una relación intensa, dependiente y frágil. Cristian creció con una personalidad fuerte, impulsiva y cambiante. Tenía talento, pero también una necesidad constante de atención. Verónica, marcada por el abandono de su propio padre, temía repetir esa historia. El miedo a perder a su hijo la llevó a evitar el conflicto, a justificar actitudes, a minimizar señales que con el tiempo se volverían imposibles de ignorar. La maternidad, en lugar de ser un espacio de equilibrio, se convirtió en un terreno de tensión permanente. Mientras tanto, su vida sentimental seguía marcada por relaciones inestables. Verónica nunca volvió a construir un vínculo sólido. Siempre fue ella quien daba más, quien esperaba, quien perdonaba. El patrón se repetía con una precisión dolorosa. La mujer fuerte en público, la mujer sola en privado. Y aunque el éxito económico crecía, el vacío emocional también. En 2004 ocurrió el episodio que muchos consideran el primer gran quiebre visible. Durante la transmisión en vivo de Big Brother VIP, la producción decidió apostar por un momento impactante para aumentar la audiencia. Verónica fue presionada para participar en una actividad riesgosa: subirse a un animal en pleno directo. Ella aceptó. Como siempre. No cuestionó. No se negó. Cumplió con lo que se esperaba de ella. El accidente fue inmediato. La caída ocurrió frente a millones de espectadores. Las consecuencias fueron graves. Lesiones severas en la columna, cirugías complejas, implantes de titanio, dolor crónico que la acompañaría el resto de su vida. El cuerpo que durante décadas había sostenido todo, finalmente colapsó. Cualquier otra figura pública habría detenido su carrera. Habría denunciado, habría exigido responsabilidades. Verónica no. Regresó al trabajo apenas pudo. Volvió a sonreír frente a las cámaras. Continuó conduciendo programas. No presentó demandas. No habló de negligencia. El mensaje fue claro. El show debía continuar. El silencio otra vez se impuso. Ese accidente no solo la dejó físicamente vulnerable, también la debilitó emocionalmente. El cansancio acumulado, el dolor constante y la presión de seguir siendo la misma de siempre comenzaron a pasar factura. Verónica ya no tenía la misma energía, pero tampoco se permitió detenerse, porque detenerse implicaba enfrentar todo lo que había postergado durante años.
La relación con Christian entró en una etapa crítica. Las discusiones se volvieron más frecuentes, las tensiones más intensas. Verónica seguía protegiéndolo, incluso cuando su comportamiento se volvía errático. Cambios de humor, explosiones verbales, decisiones impulsivas. Ella justificaba. Atribuía todo al estrés, a la fama, a la juventud. Cualquier explicación era mejor que aceptar que algo estaba profundamente mal. En ese contexto, el entorno comenzó a notar señales preocupantes. Personas cercanas hablaban de discusiones fuertes, de escenas incómodas, de un clima familiar cargado, pero nadie intervenía. Verónica era una figura intocable, y además, ella misma se encargaba de minimizar cualquier conflicto. La casa seguía siendo un espacio donde todo se resolvía a puertas adentro. El amor maternal se transformó en una coraza. Verónica creía que proteger a su hijo significaba cubrirlo, defenderlo, incluso de sí mismo. Y ese error, nacido del miedo y del cansancio, tendría consecuencias devastadoras. El desgaste era evidente. Verónica ya no era solo una mujer cansada. Era una mujer herida, física y emocionalmente. Pero seguía adelante, porque así había aprendido a vivir, aguantando, sonriendo, callando. Todo esto preparó el terreno para lo que vendría después. El accidente de Big Brother no fue un episodio aislado, fue un símbolo. El cuerpo diciendo basta, la mente agotada, el sistema de sacrificio llegando a su límite. Y en medio de todo, una relación madre e hijo que ya no encontraba equilibrio. Cuando la violencia finalmente se hizo visible, cuando el conflicto cruzó una línea imposible de ocultar, la reacción de Verónica no sorprendió a quienes entendían su historia, porque había sido entrenada durante toda su vida para soportar, no para confrontar, para proteger, no para denunciar, para callar, no para pedir ayuda. Lo ocurrido después no puede entenderse sin este tramo, sin el éxito que no sanó, sin la soledad que no se vio, sin el accidente que debilitó su cuerpo y su espíritu, sin una maternidad basada en el miedo a perder. La tragedia no apareció de la nada. Fue el resultado de años de presión, silencios y decisiones tomadas desde el agotamiento. Y cuando finalmente estalló, ya no había fuerzas para enfrentarlo de otra manera. Ese estallido marcaría un antes y un después, no solo en la vida de Verónica Castro, sino en la percepción pública de una historia que durante demasiado tiempo había sido idealizada. Pero esa parte pertenece al siguiente capítulo, y es ahí donde el silencio se vuelve ensordecedor. El año 2008 marcó un quiebre definitivo. No fue un rumor ni una interpretación. Fue una confesión pública que sacudió a la opinión. En una entrevista transmitida a nivel nacional, Christian Castro admitió que durante una discusión con su madre había perdido el control. Sus palabras fueron directas. No hubo eufemismos. No hubo rodeos. El impacto fue inmediato. La imagen de la madre fuerte y del hijo consentido se resquebrajó frente a millones de espectadores. Horas después, la historia cambió. Verónica Castro declaró que había sufrido un incidente externo. Un relato distinto. Una explicación que cerraba la puerta a cualquier investigación. No presento denuncia. No señalo responsables. El caso quedó en el aire. Para muchos, esa contradicción fue desconcertante. Para quienes conocían su historia, fue coherente con un patrón aprendido desde la infancia. Proteger, callar, cargar sola. El entorno reaccionó con cautela. Algunos defendieron a Verónica. Otros minimizaron el episodio. La industria eligió el silencio. Nadie quería profundizar. Nadie quería incomodar a una figura tan querida. Y ella, una vez más, eligió sostener la versión que evitaba el conflicto, incluso cuando eso significaba cargar con el peso de una verdad a medias. Con el paso del tiempo, las versiones se multiplicaron. Testigos indirectos hablaron de una noche tensa, de gritos, de una situación que se desbordó. Pero nada quedó asentado de manera formal. La palabra final siempre fue la de Verónica, y su palabra fue proteger a su hijo, no por debilidad, por miedo, por amor, por cansancio, por una vida entera aprendiendo que denunciar separa y que callar mantiene unido lo que queda. Años después,
Christian negó todo. Dijo que nunca había ocurrido, que sus palabras habían sido malinterpretadas. La contradicción volvió a abrir la herida. ¿Qué versión era la real? ¿La primera o la segunda? Y porque Verónica nunca corrigió nada. La respuesta no estaba en los titulares. Estaba en la dinámica emocional de una madre que había construido su identidad alrededor del sacrificio. Verónica no buscó justicia, buscó estabilidad. Creyó que el tiempo acomodaría las cosas, que el silencio calmaría las aguas, que proteger a su hijo era la única forma de evitar una ruptura definitiva. Y así, el episodio quedó archivado en la memoria colectiva como un escándalo incómodo del que nadie quería hablar. Pero el silencio tiene consecuencias. La relación entre madre e hijo quedó marcada. La confianza se erosionó. Las discusiones continuaron. Los ciclos de acercamiento y distancia se repitieron. Verónica seguía justificando, seguía cubriendo, seguía absorbiendo, porque admitir el problema implicaba aceptar que el sacrificio no había servido para evitar el dolor. El paso de los años no trajo calma, trajo desgaste. Verónica comenzó a aislarse, redujo apariciones públicas, eligió proyectos con menor exposición. La energía que durante décadas había sostenido su carrera ya no estaba. El cuerpo dolía, la mente estaba cansada, y el entorno familiar no ofrecía el refugio esperado. En entrevistas esporádicas, su tono cambió, menos entusiasmo, más distancia, frases cortas, sonrisas medidas. El público lo atribuyó al paso del tiempo. Pocos entendieron que se trataba de algo más profundo. Una mujer que había dado todo comenzaba a quedarse sin fuerzas. Aún así, Verónica siguió defendiendo a su hijo públicamente. Cuando surgían rumores, ella los apagaba. Cuando aparecían testimonios, los minimizaba. Cuando la prensa insistía, ella cerraba filas. El amor maternal se mantuvo como una barrera infranqueable. Aunque por dentro, la herida seguía abierta. La protección constante tuvo un costo. Verónica comenzó a perder apoyo. Amigos se alejaron. Colaboradores se cansaron del silencio. La industria, que antes la había celebrado, empezó a mirarla con distancia. No por rechazo, por incomodidad. Nadie sabía cómo abordar una historia que ella misma se negaba a clarificar. El retiro se volvió progresivo. Sin anuncios grandilocuentes. Sin despedidas emotivas. Simplemente dejó de estar. Tras más de 5 décadas de trabajo ininterrumpido, Verónica Castro se apartó de los reflectores. Para el público fue una decisión personal. Para quienes la conocían, fue una señal de agotamiento extremo. El aislamiento se profundizó con una pérdida devastadora. La muerte de su madre durante la pandemia. Aquella mujer que había sido su referencia. Su apoyo silencioso. Su ejemplo de resistencia. La ausencia de esa figura dejó a Verónica sin su último anclaje emocional. El dolor fue profundo. Y esta vez, no hubo escenario que lo disimulara. A partir de entonces, comenzaron a circular versiones inquietantes. Fuentes cercanas hablaron de tristeza persistente, de desconexión, de frases que alarmaban. No se trataba de un mal día, se trataba de una sensación de vacío, de una mujer que sentía haberlo dado todo sin recibir el cuidado necesario a cambio. Christian, por su parte, siguió con su vida. Apariciones públicas, proyectos intermitentes, declaraciones cambiantes. El vínculo con su madre se mantuvo, pero nunca recuperó la estabilidad. La distancia emocional se hizo evidente, y Verónica, fiel a su historia, siguió evitando cualquier exposición que pudiera generar un nuevo conflicto. El patrón se repetía una y otra vez. Proteger al otro a costa de sí misma. Callar para sostener un equilibrio frágil. Minimizar para no romper. Ese patrón, aprendido en la infancia, reforzado en la maternidad y consolidado en la fama, se convertía ahora en una carga imposible de sostener. La opinión pública comenzó a preguntarse. No solo qué había ocurrido en 2008, sino qué estaba ocurriendo ahora. ¿Por qué una mujer tan fuerte, tan presente, tan influyente, elegía desaparecer? Porque su voz, que había llenado pantallas durante décadas, se apagaba sin explicaciones. Las respuestas no eran simples. No había un solo hecho, había una acumulación, una vida entera de silencios, de decisiones tomadas desde el miedo,
de sacrificios normalizados, Verónica Castro no se rompió de un día para otro. Se fue desgastando lentamente. El episodio de 2008 fue el punto visible de una historia invisible. La confirmación de que algo no funcionaba. Pero no fue el final. Fue el inicio de una etapa aún más compleja. La del retiro. La del aislamiento. La de enfrentarse por primera vez a una vida sin el ruido del aplauso que la protegiera. En ese silencio, comenzaron a emerger preguntas que ya no podían ignorarse. ¿Qué pasa cuando una madre protege tanto que se olvida de sí misma? ¿Qué precio tiene encubrir lo que duele? ¿Y qué ocurre cuando el amor se convierte en una carga que aplasta? La historia no se cerraba. Al contrario, entraba en su fase más delicada, porque lo que estaba en juego ya no era una versión del pasado. Era el presente de una mujer que parecía haber llegado al límite. Lo que vendría después no sería un escándalo televisivo. Sería algo más silencioso, más profundo y más difícil de reparar. Y es ahí donde la historia exige una última mirada. No para juzgar, sino para comprender. Pero esa reflexión pertenece al siguiente capítulo. Y es en ese final donde el silencio deja de ser una elección y se convierte en una señal de alarma que ya no puede ignorarse. Con el paso del tiempo, la historia dejó de ser un episodio del pasado y se transformó en una herida abierta en el presente. Verónica Castro, que durante décadas había ocupado el centro del escenario, comenzó a retirarse sin anuncios ni despedidas. No hubo un adiós oficial ni un cierre televisivo. Simplemente dejó de estar. Para el público fue una decisión personal. Para quienes la conocían, fue una señal de agotamiento profundo. La exposición mediática, que durante años había funcionado como escudo, comenzó a volverse una carga. Cada entrevista reabría preguntas que ella no quería responder. Cada aparición traía recuerdos que prefería mantener bajo control. Verónica optó por el silencio. Redujo apariciones, rechazó proyectos y se alejó del ritmo que había marcado su vida desde la juventud. El retiro no fue un capricho, fue una necesidad. El entorno notó el cambio. Amigos cercanos hablaron de una mujer cansada, menos conectada, más reservada. La energía que antes llenaba estudios y escenarios parecía haberse apagado. No por falta de talento ni de reconocimiento, sino por un desgaste acumulado durante años. El cuerpo ya no respondía igual. Las secuelas del accidente seguían presentes. El dolor físico era constante. Y el cansancio emocional, más aún. La industria, acostumbrada a figuras inagotables, no supo cómo reaccionar. Verónica había sido un pilar, una garantía de audiencia, una presencia confiable. De pronto ya no estaba. El silencio se volvió incómodo. Algunos interpretaron el retiro como una estrategia, otros como una pausa. Pocos entendieron que se trataba de un límite definitivo. En ese contexto, una revelación paralela comenzó a ganar fuerza. Yolanda Andrade, figura conocida del medio, habló públicamente de una relación pasada con Verónica. Lo hizo con naturalidad, sin estridencias. Pero el impacto fue inmediato. El tema, que durante años había sido un rumor controlado, se volvió conversación abierta. Verónica negó la versión. No entro en detalles. No ataco. No explico. Se cerró aún más. La reacción fue desigual. Parte del público defendió su derecho a la privacidad. Otros exigieron explicaciones. La prensa insistió. Y Verónica, fiel a su historia, eligió no exponer su intimidad. El silencio volvió a ser su respuesta. Pero esta vez, el costo fue mayor. El aislamiento se profundizó. Las interpretaciones se multiplicaron. Y la presión se volvió constante. La situación familiar tampoco ofreció refugio. La relación con Cristian se mantuvo, pero sin estabilidad. Apariciones esporádicas, mensajes ambiguos, versiones cambiantes. El vínculo madre e hijo seguía marcado por una dinámica desigual. Verónica continuaba protegiendo, continuaba minimizando, continuaba evitando cualquier conflicto público. Pero el equilibrio era frágil. Entonces llegó la pérdida más dura. La muerte de su madre durante la pandemia. Aquella mujer que había sido su referencia, su apoyo silencioso, su ejemplo de resistencia. Con su partida, Verónica quedó sin su último anclaje emocional. El duelo fue profundo, y a diferencia de otras etapas,
No hubo trabajo ni escenario que lo amortiguara. El encierro, la distancia y la ausencia de rutinas agravaron el impacto. Fuentes cercanas comenzaron a notar señales preocupantes. No se trataba de un mal momento pasajero. Era una tristeza persistente, una desconexión progresiva, una mujer que se alejaba incluso de quienes intentaban acercarse. Las llamadas se espacian, las visitas se reducen, el círculo se cierra. La opinión pública, acostumbrada a la fortaleza de Verónica, no supo leer esas señales a tiempo. La imagen de la mujer invencible seguía pesando más que la realidad, pero quienes estaban cerca entendieron que algo había cambiado de forma irreversible. No era solo cansancio, era una sensación de vacío, de haber dado todo y quedarse sin nada propio. En entrevistas antiguas, Verónica solía hablar de la vida como una carrera de resistencia. Aguantar, seguir, no caer. Esa filosofía la había sostenido durante décadas, pero también la había llevado al límite, porque cuando el sentido de la vida se construye solo alrededor del sacrificio, llega un momento en que no queda energía para seguir sosteniéndolo. La combinación de factores fue determinante. El retiro forzado, el aislamiento, la pérdida de la madre, las tensiones familiares no resueltas, el cuerpo dolorido, la mente cansada, todo convergió en un mismo punto. Una mujer que ya no encontraba motivación en aquello que durante años la había definido. El silencio se volvió más espeso. No hubo declaraciones oficiales, no hubo comunicados, solo ausencias. Verónica dejó de responder, de aparecer, de interactuar. El espacio que antes ocupaba con facilidad quedó vacío. Y ese vacío comenzó a generar preguntas más profundas. No sobre su carrera, sino sobre su estado. Algunas fuentes hablaron de una tristeza que iba más allá del duelo, de una sensación de no encontrar sentido. Otras pidieron cautela. Lo cierto es que Verónica se había apartado del mundo, y cuando una figura tan presente elige desaparecer, el gesto nunca es inocente. La historia, que durante años se había contado como una sucesión de éxitos, comenzaba a revelarse como otra cosa. Una vida construida sobre la entrega constante. Una mujer que cuidó a todos menos a sí misma. Una madre que protegió incluso cuando proteger implicaba lastimarse. Una profesional que nunca se permitió fallar. Y que ahora, sin fuerzas, se retiraba en silencio. El público comenzó a mirar hacia atrás, a reinterpretar escenas, entrevistas, gestos, sonrisas que escondían cansancio, decisiones que evitaban el conflicto. La narrativa cambiaba. Verónica ya no era solo la estrella. Era el reflejo de una generación educada para aguantar sin pedir ayuda. El final de esta etapa no ofrece respuestas claras. No hay una declaración que lo explique todo. No hay una verdad única. Hay un proceso, lento, silencioso, doloroso. Una mujer que, después de darlo todo, se enfrenta al vacío que deja el sacrificio cuando no hay reconocimiento interno. La historia no se cierra aquí, porque aún queda una pregunta pendiente, no sobre el pasado, sino sobre el presente. ¿Qué ocurre cuando el silencio deja de proteger y comienza a aislar? Cuando el amor se transforma en carga, cuando la fortaleza se vuelve soledad. En la última parte, la historia exige una reflexión final, no para señalar culpables, sino para entender el precio del silencio, el costo de proteger a otros durante demasiado tiempo, y la necesidad de mirar de frente aquello que se evitó durante años, porque a veces la tragedia más grande no es lo que ocurre en público, es lo que se vive en silencio. Al final de esta historia no hay un escándalo más ni una revelación explosiva. Hay algo mucho más difícil de enfrentar: el silencio prolongado de una mujer que pasó su vida entera sosteniendo a los demás y olvidándose de sí misma. Verónica Castro no cayó de un día para otro. No se quebró por un solo episodio. Se fue desgastando lentamente, a lo largo de décadas de sacrificio normalizado. El público la conoció como la mujer fuerte, luminosa, inquebrantable, la actriz que siempre sonreía, la conductora que nunca fallaba, la madre que podía con todo. Pero detrás de esa imagen hubo una niña que creció sin protección. Una joven que aprendió a aceptar relaciones desiguales y una madre que confundió amor con sacrificio absoluto.
Cada etapa reforzó la siguiente. Cada silencio preparó el terreno para el siguiente. Verónica aprendió desde muy temprano que hablar podía romper, que denunciar podía destruir, que aguantar era una virtud. Y esa creencia, transmitida como herencia emocional, marcó todas sus decisiones. Protegió a su hijo incluso cuando eso significó lastimarse. Cubrió lo que dolía para evitar un conflicto mayor. Eligió callar para sostener una estructura que ya estaba rota por dentro. El paso del tiempo no corrigió ese patrón. Lo profundizó. Cuando el cuerpo ya no respondió, cuando la energía se agotó, y cuando la figura materna que la había sostenido toda la vida desapareció, Verónica quedó frente a algo que nunca había enfrentado: el vacío. Un vacío sin cámaras, sin aplausos y sin obligaciones que la mantuvieran en pie. Su retiro no fue una huida del público. Fue una retirada de una vida que ya no podía sostener con las mismas herramientas. El silencio, que durante años funcionó como escudo, comenzó a aislarla, y ese aislamiento encendió las alarmas, no por lo que dijo, sino por lo que dejó de decir. Porque hay silencios que protegen y silencios que piden ayuda. La historia de Verónica Castro no es solo la de una figura del espectáculo. Es la de miles de mujeres educadas para aguantar, para cuidar, para poner a los demás primero incluso cuando el costo es demasiado alto. Mujeres que nunca se preguntaron si estaban bien porque nadie se los preguntó. Hoy, más que buscar culpables o versiones definitivas, esta historia exige algo distinto. Mirar con honestidad el precio del silencio. Reconocer que la fortaleza permanente también cansa. Y entender que proteger a otros no debería significar desaparecer uno mismo. Tal vez Verónica nunca cuente toda su verdad. Tal vez algunas respuestas se queden para siempre en la intimidad. Pero su historia ya dice lo suficiente. Nos recuerda que incluso las figuras más admiradas pueden estar profundamente solas. Y que a veces la mayor tragedia no es lo que se hace público. Es todo lo que se carga en silencio durante una vida entera.